Buenos días. ¿Cómo están? Nos saludamos, por favor, unos a otros. Nos saludamos como si fuera la última vez que nos vemos. Y damos un minuto a los hermanos del coro que se sienten. ¿Han descansado? ¿Sí? ¿Han votado? Lo principal, la palabra de Dios. ¿Estamos? Espero que estén bien todos. Vamos a prepararnos para, como siempre, como todos los domingos, como todos los días del Señor, a recibir su hermosa palabra. Entonces, 11:30. Siempre empezamos a la misma hora. Vamos a ver si cambiamos eso. Vamos a orar juntos, ¿vale? Vamos a orar al Señor. Señor Dios, Padre de gloria, a ti clamamos. A ti clamamos, Padre, un día más en tu presencia para que tú nos des todas las cosas. Porque de ti fluye todo, de ti mana todo, Señor. Por eso venimos a esa fuente de agua viva, la cual nos da vida día tras día. Y nosotros crecemos de gloria en gloria, Señor, y todo para tu gloria. Te damos gracias por habernos salvado. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo en nuestra propiciación. En lugar de nosotros, Él sufrió la muerte. Él sufrió los clavos, las espinas, los latigazos. Sobre todo esa lanza atravesando su costado, Señor. Nosotros éramos los merecedores de ese castigo. Por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra forma de vida, porque vivíamos de espaldas a nuestro Dios Creador y vivíamos según nuestros deseos, según nuestras concupiscencias. Pero Dios, a ti te agradó salvarnos de esa condenación eterna. A ti te agradó rescatarnos de las llamas del fuego eterno. A ti te agradó, Señor, salvarnos. No por obras de justicia que nosotros habríamos hecho o hubiésemos hecho, sino solo por fe. Gratuitamente, por gracia, por tu gracia, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Por eso te damos gracias, Señor. Ese regalo no tiene precio. Por eso venimos a este lugar en gratitud, escuchamos tu palabra, Señor, y queremos obedecerte y servirte por los siglos de los siglos, porque para ti es toda la gloria, Señor, para ti todo nuestro gozo y para ti todas las cosas, Señor, para que solo tu nombre sea loado en todo el universo. Te pedimos que obres dentro de esta iglesia pequeña, iglesia débil, pero tenemos vida dentro de nosotros, ese evangelio que nos fue dado hace 2000 años, ese evangelio que fue preparado antes de la fundación del mundo, ese evangelio que se muestra ahora a todos los hombres para el perdón de los pecados, pero ese evangelio que muy pocos aceptan como suyos. Nosotros lo hemos recibido en nuestro corazón. Por eso venimos a este lugar, Señor. Te pedimos un día más que tu Espíritu gobierne en nuestros corazones. Aparta de nosotros los deseos pecaminosos del mundo y pon nuestros ojos que solo te miren a ti. Te pedimos que tu Espíritu gobierne todas las cosas. Que tu Espíritu también ayude a los labios de que predica para que de estos labios que tanto les falta se pueda predicar tu palabra correcta, viva y eficaz. Padre Dios, te pedimos todas las cosas en tu nombre y oramos como siempre en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y nos salvó. Amén y amén. Acompáñenme a primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. La semana pasada tuvimos seminario bíblico, ¿verdad? Estuvimos escuchando la palabra de Dios durante toda la semana, desde el miércoles hasta el domingo. El domingo estuvo predicando el evangelista Josué, ¿verdad? ¿Escucharon bien? ¿Sí? ¿Escucharon bien? Sí. Ah, vale. Yo pensaba que no habían escuchado bien. Tienen que escuchar bien. ¿Cuál fue el tema?
¿El tema de la semana pasada? ¿Predicación? ¿Sí que escucharon bien? Estuve predicando acerca de la salvación. Yo prediqué el sábado acerca del estado del hombre natural, el hombre pecador y la salvación de esa condenación del pecado. Pero el domingo él dio también pinceladas, ¿verdad?, acerca de la salvación. Y también una cosa muy importante. ¿Las 4 ruedas del coche estuvieron viendo? ¿Sí o no? Las 4 ruedas de un coche para que ande bien tiene que tener 4 ruedas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Igual se predica que para llevar correctamente la vida cristiana, la vida espiritual, es necesario 4 cosas. ¿Qué 4 cosas? La palabra de Dios, compartir la comunión, predicar el evangelio, la predicación y la oración. Son 4 cosas que todo creyente tiene que practicar, hacer y vivir. Vuelvo a repetir. Palabra, aprender la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, comunión, compartir la comunión, estar juntos unos con otros, ¿verdad? Esa es la comunión, vivir dentro de la iglesia. Segundo, predicar el evangelio, porque para eso hemos sido puestos en esta tierra, no para vivir según nuestros deseos, libres del pecado, sino para predicar el evangelio y que el reino de Dios se extienda en la tierra. Y por último, la oración, que es la respiración de todo cristiano. La oración es la respiración. Un creyente no puede vivir sin oración. Todas ellas son fundamentales, ¿vale? Hoy yo quiero que estudiemos más profundamente una de ellas. Y esta va a ser la palabra. La palabra, ¿vale? Vamos a aprender más profundamente qué significa esto de la palabra. ¿Y qué es para mí la palabra? Por ejemplo, no lo voy a hacer. Pero si yo les pidiese a los hermanos que se levanten, por favor, aquellos hermanos que sientan que su vida espiritual es plena, que su crecimiento espiritual es completo, por favor, pónganse de pie. Aquellos que piensen que su vida cristiana es madura, perfecta. Yo pienso, creo que no me equivoco, que no se levantaría nadie. Pienso. Nadie o casi nadie. Si yo pidiera esta cosa, no lo voy a pedir, ¿vale? No lo voy a pedir. Pero yo quiero que entendamos lo que nos indica el pasaje de hoy. Vamos a buscar. Primera de Pedro, como he dicho, capítulo 2. Aunque vamos a leer mejor el capítulo 1 también, los últimos versículos del capítulo 1, versículo 22 al 25, y luego del capítulo 2 vamos a leer versículos del 1 al 3, para entender bien esto. Primeramente leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Vamos a leer como siempre. Hoy empiezan pares, los hermanos pares, yo impares, ¿vale? Versículo 22, capítulo 1, adelante. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora capítulo 2, versículo 1 al 3, hermanos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3, todos juntos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, si es que habéis recibido la salvación, si es que habéis aceptado el don de la vida eterna. Hoy queremos aprender sobre esta palabra.
La vida cristiana a través de la palabra. La palabra es algo tan importante que aquí Pedro la compara con leche espiritual. En el versículo 22 del capítulo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Durante el seminario bíblico aprendemos que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Nicodemo, San Juan capítulo 3, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ir al reino de los cielos, para ver el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Nacer de nuevo. Nicodemo, no por obras, no por ser tú bueno vas a ir al cielo. No por tú practicar una religión vas a ir al cielo. No por tú ir a una iglesia vas a ir al cielo. No por ser tú más listo vas a ir al cielo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? No, Nicodemo, es necesario nacer de espíritu. Lo que es de carne, carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces concluimos que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Somos una nueva criatura creados en Cristo Jesús. Nueva criatura, nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo tengo que renacer. Renacer. Eso significa recibir la salvación. Mi espíritu tiene que venir a la vida porque está muerto. Por eso no entiende las cosas de Dios, las cosas del espíritu. Pero una vez que yo he renacido de nuevo, ahora sí me gustaría que levantase la mano. ¿Alguna persona nació de nuevo la semana pasada? ¿Alguna persona durante el seminario que hemos terminado la semana pasada, alguna persona entendió que ha renacido de nuevo? ¿Recibió la salvación alguien? ¿No? Pues hay que seguir trabajando y hay que seguir orando. Una persona que ha comprendido que ha nacido de nuevo, vale, yo he nacido de nuevo, he recibido el don del Espíritu Santo, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué tengo que hacer? Vale. En primer lugar, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hace un bebé cuando viene a este mundo? ¡Ah! 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 Llorar, ¿no? ¿Y qué hace la mamá? Y se calla, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo al nacer de nuevo? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros tenemos que tomar leche, que es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Miren, la vida cristiana es un continuo crecimiento. ¿Has nacido de nuevo? Sí, pues ahora tienes que crecer. La vida cristiana es un continuo crecimiento. Es algo continuo. La salvación no es el final, la salvación es el comienzo. Es el nacimiento de la nueva persona, ¿verdad? Pablo en Filipenses capítulo 3, en el versículo 12, Pablo dijo, yo mismo no considero haberlo alcanzado. ¿El qué? La plenitud del conocimiento de Cristo. La plenitud, ser igual a Cristo. Pablo dice, ni yo mismo considero haberlo alcanzado. Vamos, ni por asomo, ¿no? Yo intento, yo corro. La vida cristiana es una carrera. Es una carrera que no nos podemos permitir el lujo de descansar. ¿Saben? Hay algunos creyentes que dicen, bueno, yo voy a descansar de vida espiritual. Pero no, es una carrera que tú no te puedes permitir ese lujo de descansar, porque cuando descansas viene el diablo y te ataca. Por eso Pablo sabiamente dijo, ni yo mismo considero haber alcanzado, sino que prosigo la carrera. ¿Cuándo termina esta carrera? Cuando tú mueres. Cuando tú mueras, terminará la carrera. Así que es una carrera continua, donde tú vas a ser perfeccionado, donde tú tienes que ser adiestrado, donde tú tienes que ser alimentado. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden? Pero, ¿cómo se alimenta el creyente? Bueno, yo he nacido de la palabra, ¿no? Siendo renacidos por la palabra, ¿verdad? Nosotros somos renacidos por la palabra, que vive y permanece para siempre. Y ahora yo, ¿cómo crezco? Con la palabra. La palabra es lo que nos alimenta para crecer en la vida espiritual. No hay otro alimento. ¿Entienden?
No hay otro alimento. Por ejemplo, en el mundo hay muchos alimentos, ¿verdad? Pero para el espíritu solo hay un alimento, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero hay un problema, hermanos. ¿Cuál es el problema? Pues que hay algunas personas, hay alguien que los llamó fatalistas. Personas fatalistas o creyentes fatalistas. ¿Quién son estos creyentes? Esa clase de personas que dicen, bueno, yo ya aquí me quedo. Para mí ya es suficiente. Yo no necesito más. Es que dicen como Salomón, que añade sabiduría, añade dolor. Yo no quiero conocer, no quiero más. Me planto. Y vienen a la iglesia y se conforman con ser salvos. No, yo soy salvo, yo ya. Otros, el evangelista que estudie la palabra, los hermanos, el presidente que estudie la palabra, pero yo no, yo ya soy mayor. O yo soy débil. O yo no necesito. Son personas mediocres, ¿no? Mediocres espiritualmente, ¿verdad? Esas son las personas fatalistas, que se quedan en la mitad de la carrera. Por eso nosotros tenemos que entender que no puede ser no puede ser un crecimiento sano. Bueno, pues yo me alimento todos los días de pan. ¿Alguien puede morir de hambre si come todos los días pan? No va a morir de hambre, ¿no? ¿Pero qué va a pasar? Va a estar enfermo. No come fruta, no come verdura, no come lo que tiene que comer. No come carne. La carne también es necesaria, en pequeñas dosis. ¿Sí o no? Claro. Pero estos fatalistas dicen, no, yo ya aquí me quedo. Ya no necesito más. Ya. Nosotros tenemos que alimentarnos correctamente para llevar una vida sana. ¿Quieren tener una vida plena espiritualmente? ¿Quieren llevar una buena vida cristiana? Tienen que alimentarse correctamente. Y tienen que crecer sanos y fuertes. Como uno desea de su hijo, ¿no? ¿Alguien quiere que su hijo sea un enclenque? ¿O que su hijo sea como decía mi abuela, un tirillas? ¿Un niño flacucho? ¿Débil? ¿Que se queja por todo? Ese es el fatalista espiritual. El flacucho, el enclenque, que muchas veces está mal de fe, por eso, porque a veces sube, baja, su vida es como una montaña rusa. Dios no quiere eso para sus hijos, igual que nosotros no queremos eso para nuestros hijos. ¿Entienden, hermanos? Por eso hay que alimentarse. En primer lugar, vamos a ver 4 cosas. En primer lugar, vamos a ver cuál es la exhortación que Pedro nos hace, porque Pedro nos hace una exhortación. ¿Qué es la exhortación? ¿Cuál es la exhortación? Desead. Desead. En la versión Septuaginta, que es una versión antigua en griego del Nuevo Testamento, esta palabra desead implica el deseo más profundo del hombre. Es un deseo profundo, ¿no?, del hombre por Dios. ¿Han escuchado la alabanza del coro? ¿Han escuchado la alabanza? Sí. ¿Qué les ha parecido? Muy bonita, ¿no? Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Esa alabanza se llama como el ciervo brama, ¿no? El Salmo dice lo mismo, el Salmo 42. Como el ciervo brama por el agua, así brama por ti mi alma, oh Dios. Por eso Pedro aquí dice, vosotros tenéis que desear, tenéis que bramar. El niño cuando no está mamando, ¿qué hace? Llora, ¿no? Y hay de ti si no le das el pecho. Te vuelve loca, ¿no? Las hermanas que han tenido niños hace poco, ¿sí o no? Bueno, algunas hace mucho, pero se acuerdan, ¿verdad? Que si no lloraba, o sea, que si no le daban el pecho, ¿qué pasa? Ese niño o esa niña no se callaba. Hay que bramar, así tiene que clamar tu alma. ¿Por qué? Por su palabra. Por su palabra. Tiene que clamar ese deseo que cada creyente debería tener por la palabra de Dios. Porque debes entender que hay que alimentarse. Yo nací por la palabra, yo tengo que crecer con la palabra. Con toda la palabra. Toda la palabra. Desead como niños recién nacidos
la leche espiritual. Les hago una pregunta. ¿Por qué los niños toman leche? ¿Eh? Por muchas cosas. Porque Dios quiere. Dios pone en el bebé el deseo de la leche. No quiere, el bebé no va a tomar otra cosa que no sea leche. El bebé tiene intrínseco, nada más salir del vientre de la mamá, en el vientre de la mamá no toman leche. ¿Lo sabían? Por el cordón umbilical no va la leche. El niño se alimenta por el cordón, pero ahí no hay leche. Y él nunca ha comido nada, porque se alimenta por el ombligo, dentro del vientre de la mamá. Pero en su boca no ha entrado nada. Pero nada más salir... ¿Sí o no? ¿Quién le ha puesto eso dentro? Dios, para darnos ejemplo. Así sois vosotros. Nada más nacer uno, yo quiero más, palabra. Leche. Si le das al bebé agua, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Le das vino? ¿Para que coja color? Leche, va a querer leche. Y coge el pecho, ¿cómo coge el pecho el bebé? Parece que no hay un mañana, ¿no? Parece que sí, ¿no? No hay un mañana, es como si... con ansiedad, incluso algunos se llenan tanto que luego vomitan, ¿no? Le dan arcadas. Eso Dios nos lo pone, por ejemplo, así vosotros también tenéis que ser así. Desead como el niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Entonces, desead como eso. Miren, vamos a buscar en Salmos. Dejen el marcapáginas aquí en Primera de Pedro, capítulo 2. Y acompáñenme con sus Biblias a Salmos. ¿Han traído todos Biblia? Salmo capítulo 19. Salmos 19, versículo 10. Salmos 19, versículo 10. Quiero que lean los caballeros, alto y claro, por favor. Salmo 19, versículo 10. 1, 2, 3. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. ¿El qué? Dice el versículo anterior, tu juicio. Tus juicios, tus palabras, tus estatutos son para mí mejor que oro refinado. Ahora yo les pregunto, venga, extiendan las manos como los niños en el cole cuando lo van a castigar. Así. En una mano les voy a poner la Biblia y en otra mano les voy a poner un lingote de oro. ¿Qué se llevan a casa? Algunos mañana tendrían coche nuevo. Pero el rey David, el lingote de oro, esto, la palabra de Dios, su juicio, dice, más deseables son, más que el oro, más que mucho oro refinado y dulce, más que la miel que destila el panal. Os pregunto yo, hermanos de la iglesia de Tarancón, ¿a vosotros os parece dulce la palabra? Cuando leéis la Biblia, es como si os comierais un bizcocho de la hermana Osema, así, de esos dulces, ricos, con dulce de leche en medio, con azúcar gras por encima. ¿Te sabe a ti eso, leer la Biblia? No. Porque yo escucho los testimonios. No, es que ahora no estoy leyendo la palabra, no, es que la Biblia, no, es que yo me duermo, no, es... ¿Me equivoco o no me equivoco? En muchas ocasiones la palabra nos parece aburrida, anestesiante, soporífera, pesada. Entonces, ¿por qué esto? Aquí dice el rey David, dulce. Es deseable. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Luego lo vamos a entender.
Acompáñenme también a Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. ¿Saben cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119, es el capítulo más largo de la Biblia. Y es como algunos han dicho, es un poema a la palabra de Dios, el Salmo 119. Es un poema a la palabra de Dios. Cuando lo lean, este deber es para casa, leer el Salmo 119. Cuando lo lean se van a dar cuenta de lo que les digo. Multitud de versículos hablan de lo buena que es la palabra, de lo grata, de lo dulce, de lo sabrosa, de lo deleitosa, de lo profunda, de todo. Por ejemplo, versículo 9 del 119, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¡Jóvenes! ¿Dónde están los jóvenes? ¿En esta iglesia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué? Porque la vida de los jóvenes, como la de los adultos, está muy sucia. ¿Con qué la puedo limpiar? Con guardar tu palabra. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Su alma está quebrantada porque desea la palabra de Dios. Y algunos están quebrantados cuando vienen a escuchar la palabra de Dios. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Yo he anhelado tu palabra, vivifícame en tu palabra, en tu justicia. Versículo 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Cánticos fueron tus estatutos, tus mandamientos, tu palabra. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor me es la ley de tu boca, tu palabra. 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Qué sale de la boca de Dios? La palabra de Dios. Pues vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu palabra. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. ¿Cuántos hermanos de Tarancón dicen esto? En la iglesia de Tarancón. Oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra, todo el día en ella mi meditación. Versículo 114. Mi escondedero, mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Versículo 131. Mi boca abrí y suspiré. Porque deseaba tus mandamientos. Ay, hermanos, ¿cuántos pudieran hacer esto con la palabra de Dios? ¿Cómo desearíamos, no, tener eso en nosotros? Pero en muchas ocasiones no lo tenemos. ¿Por qué? Ahora les voy a decir por qué. Por eso Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desead. El bebé trae intrínseco, ¿no? Eso, el que quiere la leche, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros no. Por eso dice que nosotros la tenemos que desear. El bebé ya la desea. Es más, se vuelve loco por ella. Los bebés nacen con una enfermedad psicopática. Son adictos a la leche de la madre. Son adictos. Pero el creyente, nada más nacer, no sabe. Por eso tiene que pedir a Dios. Desead eso, ¿no? Deseadlo. Tiene que salir del corazón. Pero no a través de nuestra fuerza, sino a través del Espíritu que obra en nosotros. Esa es la manera. Entonces, en primer lugar hemos dicho que, ¿cuál es la exhortación? Desead, como niños recién nacidos, desead. Tenéis que desearlo, tienes que quererlo. Es una orden, desead la leche espiritual. ¿Para qué? Para crecer sanos. Nacéis por la palabra y crecéis a través de la palabra. La palabra da crecimiento espiritual. Es el alimento espiritual. La leche espiritual no adulterada. Pero también nosotros tenemos que pedir a Dios que ponga eso en nuestro corazón. Miren lo que dijo, no sé quién, es anónimo, pero miren lo que dijo. La condición enfermiza de tantos cristianos establece una queja lamentable del alimento con el cual se les alimenta. Al no decir nada fuerte, no reciben nada de leche. Por lo tanto, la iglesia de Dios se asemeja con las salas de un hospital infantil.
Hay personas que no se lamentan. El bebé nada más nacer llora porque quiere leche. Pero los cristianos, cuando reciben el nacimiento, hay algunos que no dicen nada, ¿no? O cualquier cosa que se les diga, todo lo aceptan, ¿verdad? Entonces no tienen un crecimiento como saludable. Quiero que entiendan bien esto. Quiero hacer un esquema. Miren. Y como digo siempre, venga, quien lo adivine, lo invito a comer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una pirámide? ¿De qué? De los alimentos, ¿no? Esto lo aprendemos en primaria. ¿Cómo hay que comer, niños, en casa? Niños y niñas, ¿cómo hay que comer? Esto poquito. ¿Qué es? Chuches, ¿eh? Gominolas, golosina, chocolate. De eso, muy poquito. De uvas a peras. Aquí, ¿qué hay que comer aquí un poquito más? Carnes, ¿eh? La carne, ¿no? Las grasas, carnes, un poquito, también. Luego aquí, ¿qué? Los hidratos de carbono, ¿no? Pan, por ejemplo, queso, ¿eh? Luego, las proteínas, huevos, leche, ¿vale? Y por último, fruta, verdura, legumbre, ¿eh? Eso todos los días. Eso es ¿para qué? Para estar sanote. Eso es para estar sano. Ahora lo vamos a hacer igual, pero en la vida espiritual. ¿Qué tengo que comer yo más? La palabra. ¿Y después? Palabra. ¿Y después? Palabra. ¿Y después? Palabra. ¿Y después? Palabra. No, todo palabra. ¿Para qué? Para crecer sanos. Hay que comer de todo. ¿Hacen falta los azúcares? Sí, son necesarios los azúcares. Porque cuando uno hace ejercicio, lo que el cuerpo quema son azúcares. ¿Eh? Quema grasa y azúcares. Y si tú no comes azúcares, ¿qué pasa? Pues el cuerpo no tiene de dónde sacar energía. La energía del cuerpo sale de los azúcares y de la glucosa. Hay que comer en pequeñas cantidades, pero hay que comerlo todo. Aquí, todo. Para que tu vida espiritual sea saludable, todo, la palabra. Siempre la palabra. Pero ya les digo, hay un problema. Segunda cosa que vamos a aprender. Esto no sale de forma natural, sino que Dios nos tiene que ayudar. ¿Con qué? Con su Espíritu. Con el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. ¿Qué recibimos cuando reciben la salvación? ¿Qué reciben? ¿Un regalo? La vida eterna, ¿no? Pero también reciben algo. ¿El qué? El Espíritu de adopción por el cual clamamos Padre, Abba Padre. ¿Sí o no? Recibes el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que mora en ti, ¿qué hace? ¿A dormir? No, ¿verdad? Se pone a trabajar. Pero tú tienes que pedirle. Tienes que pedirle a Dios. Vamos a volver a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Porque esta persona fatalista, que puede ser tú o yo, piensa que no, él no puede hacer nada. Esas personas que dicen, yo he escuchado algunas veces los testimonios, mayormente los varones, hermanos, lo siento, cuando dicen que no leen la Biblia, que leen muy poco, y este mes no he leído nada, o tal. Ellos pueden pensar que no pueden hacer nada para que de un momento a otro ellos tengan ese deseo de deleitarse en la palabra, para que ellos de un momento a otro tengan ese gozo de vivir en la palabra. Piensan que, bueno, es que yo ya no, es que como llevo tanto tiempo, es que no, como no tengo tiempo. Miren, nunca pongan el tiempo como excusa para leer la Biblia, nunca lo pongan como excusa. ¿Por qué? Porque siempre tienen tiempo para todo. ¿A que sí? Tenemos tiempo para todo. No es que no leo la Biblia porque no tengo tiempo. Mentira, que no quieres. Por eso hay que pedirle a Dios que obre en nosotros. Miren, vamos a buscar en Santiago, que lo tenemos ahí al ladito. Un poquito más atrás, antes. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Quiero que lean las hermanas. Santiago, capítulo 1, versículo 18.
Ay, gracias. Lee muy bien. Él, de su voluntad, la voluntad de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿no? Él nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos hace nacer y Dios nos hace crecer. Porque uno plantó, otro sembró. ¿Y cómo continúa Pablo diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto? Pero el crecimiento lo da Dios. Uno plantó, yo. Otro regó, Apolos. Pero el crecimiento lo da Dios. Porque no depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él lo da todo en abundancia. Él nos hizo nacer y Él nos va a hacer crecer. Pero tú tienes que desear como niños recién nacidos esa cosa. ¿Para qué? Para crecer, para que por ella crezcáis. Para que por ella crezcáis. También en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Corinto: a vosotros os di a beber leche, pero ahora veo que vosotros sois, porque veo que sois carnales, ¿verdad? No os puedo dar vianda. ¿Saben lo que es la vianda? ¿Qué son las viandas? Vianda es lo que se comieron ayer las hermanas en la reunión de las mamás. En la reunión de madres ellas se comieron viandas. Panceta, chorizo, chuleta. Esos son viandas. Pero Pablo a los de la iglesia de Corinto dice: yo os di leche porque vosotros todavía sois carnales. Sois niños en Cristo. Niños en Cristo. Porque había pasado un tiempo. Pero ellos seguían, ¿qué? Bebiendo leche. ¿Por qué? Porque seguían teniendo un pensamiento carnal, un pensamiento de antes de nacer. Y eso es lo que pasa a muchos creyentes. Han nacido de nuevo, pero todavía tienen, como les pasa a algunos niños, que después de un mes todavía tienen parte del cordón umbilical. Tienen aquí como un rabito, ¿no? ¿Sí o no? Todavía sigue algo de su otra naturaleza cuando estaban dentro del vientre de la mamá. Pues así viven algunos cristianos. Tienen confesión de que han nacido de nuevo, pero siguen haciendo las mismas cosas que antes de nacer de nuevo. Se siguen alimentando por el ombligo. ¿Entienden? Se siguen alimentando por el ombligo. Hay que pedir. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Miren, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Leamos juntos. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa un día tras día y otro día y otro día y otro día. ¿Entienden? La palabra actúa siempre. Por eso Primera de Pedro dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Es un versículo que sacó de Isaías, capítulo 40. Mas la palabra de Jehová es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque tú la vas a necesitar siempre. Tú la leche la vas a tomar unos pocos meses, ¿no? 1 año, 2 años. Hay algunos que toman leche 2 años, ¿no? Leche de la mamá. Pero nosotros, la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, la vamos a necesitar todos los días de tu vida. Y si tú no tomas la palabra de Dios todos los días de tu vida, te va a pasar como a los hermanos de la iglesia de Corinto. Vas a ser un bebé espiritual. Por eso, ¿qué hacen los bebés? ¿Qué hacen los bebés? Lloran. ¿No? Así vas a hacer. Te vas a quejar de todo. Es que la iglesia. Es que esto. Es que eso. ¿Qué hacen? Se hacen popó, ¿no? Se hacen caca. Los bebés, ¿no? Pues tú te vas a hacer caca.
¿Qué es eso? Que vas a cometer, te vas a manchar, vas a cometer pecados, muchos pecados. Vas a estar sucio. Sucio. ¿Qué más hacen? Vomitan, ¿no? Le dan arcadas, ¿no? Y vomitan. Pues eso tú también vas a hacer. Vas a... Ay, estoy indigesto. ¿Eh? Cuando escuches la palabra no te va a servir de nada. Vas a recibir la palabra, estás escuchando en la iglesia, pero luego cuando salgas a la puerta no te vas a acordar. La has vomitado. Ya no está dentro de ti. Miren, esto es muy peligroso. Y espero que me hagan caso. Aquí, ¿qué estamos haciendo en este momento, en este lugar? ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentándonos espiritualmente. Porque yo no estoy predicando mi palabra. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Para eso estoy aquí. No porque yo quiera, sino porque Dios me impuso, como dice Pablo, ¿no? Pablo dijo, yo soy apóstol, ¿por qué? Por mandato de Dios. Yo estoy aquí porque Dios quiere que yo les predique, porque tenemos que alimentarnos espiritualmente. Pero, yo estoy alimentándome espiritualmente, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando termina la palabra, salgo por esa puerta, no por la de la calle, sino por esta pequeñita. El Barcelona ayer perdió. El Barcelona, ayer como perdió, madre. Oye, ¿viste la película de ayer esa que mataban a... ¿Entienden con lo que me refiero? Oye, qué bien que no lo pasamos ayer. ¿Entienden? Es como si después de comer una comida, ¿verdad? Después de comer algo rico, empezamos a hablar de caca. Pueden decir que exagerado, ¿no? No exagero. Porque estamos alimentando nuestro espíritu y salgo por la puerta y ya estoy alimentando mi carne. ¿Dónde quedó? Yo pienso que cuando aquí nos alimentamos de la palabra, cuando salga por esa puerta, yo tengo que decir al hermano, oye, la palabra de hoy, ¿qué? Miren, prefiero que digan esto, la palabra de hoy, un tostón, muy larga, soporífero, me aburrí, pero bueno, algo he cogido. Prefiero que digan eso a que digan, ganó el Madrid o perdió el Barcelona, o me voy a comprar ropa o me voy, ¿entienden? Yo pienso que dentro de la iglesia no se debería banalizar. Igual que salgo por la puerta, oye, un trabajo que no sé dónde, no sé. Sí, es necesario el trabajo, pero hay horas para hablar del trabajo. Intentemos, ya que nos alimentamos espiritualmente, que cuando salgamos, tengamos lo que unos llaman el regustillo. ¿Qué es el regustillo? Cuando tú has ido a un banquete y has comido bien, ¿sí? ¿Y qué te da luego el regustillo? Un helado, ¿no? Un helado, un dulce. Pues eso es lo que luego hay que compartir con los hermanos. El buen sabor de boca que te ha dejado la palabra, eso hay que compartirlo. Ese es el regusto. No hables, que tu boca no se ensucie con otras cosas. Si nosotros deseamos la leche, no podemos luego vomitar. La leche para que alimente se tiene que quedar ¿dónde? En la barriga. Porque si tú tomas leche, pero luego la vomitas, no sirve para nada. ¿Vale? Esto como puntualización. Hemos dicho en 1 Tesalonicenses, dice que la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Es a través de la palabra como yo voy a crecer espiritualmente. Por eso la tengo que desear, como niños recién nacidos. ¿Y quién son los niños recién nacidos? Todos. Todos somos recién nacidos. ¿Saben cuánto tiempo nos hace falta para llegar a conocer los misterios de Dios y para conocer a Dios en su plenitud? Ni toda la vida, ni toda la eternidad nos bastaría para conocer la plenitud de Dios. Ni toda la eternidad. ¿Se acuerdan de esta historia de Agustín de Hipona? No sé si la conté aquí, la historia de Agustín de Hipona, que iba andando por la playa pensando en el misterio de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres naturalezas, una persona. Ay, no entiendo esto, no lo entiendo. ¿Cómo tres personas? Hijo, Padre, Espíritu Santo, pero serán tres dioses, ¿no? Iba así, por la playa, y vio a un niño que había hecho un hueco, un agujero en la arena.
Iba cogiendo con un cubo agua del mar y la iba metiendo en el agujero. Y se quedó mirando al niño y empezó a reírse. Pobrecito el niño, ¿no? Qué inocente. Y le preguntó al niño, oye niño, ¿qué haces? El niño dice, estoy llenando este agujero, voy a meter todo el mar en este agujero. Y Agustín de Hipona le dice, pero tú no sabes que el mar es muy grande y no va a caber en ese agujero. Y el niño le dijo, también el conocimiento de Dios es muy grande y no cabe en la cabeza del hombre. ¿Qué les parece? También el conocimiento de Dios es como el mar. ¿Quién lo conocerá? Ni una eternidad no es suficiente para conocer a Dios. Ni una eternidad. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener el anhelo de su palabra, el gozo de su palabra. Como el niño recién nacido clama, como el ciervo clama por las aguas, nosotros tenemos que clamar por esa palabra para crecer sanos. Hay que leer la Biblia, hay que leerla. Y no solo leerla, hay que meditarla, hay que pensar en lo que dice. Hay que memorizarla también y hay que predicarla. ¿Entienden? Pero sobre todo, hay que vivirla. La Biblia es un libro práctico, no es un libro teórico. ¿Me entienden, verdad? No es un libro que enseñe teoría, sino es teórico y luego yo lo practico. Lo que dice. Si no, no sirve de nada. Yo tengo que practicar. ¿Y dónde puedo encontrar yo a Dios? Porque hay personas que dicen, pero es que yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. ¿Quieren que Dios se manifieste en su vida? ¿Sí o no? ¿Quieren que Dios se manifieste en su vida? Búscale. ¿Dónde está Dios? En la tierra dice que es el estrado de sus pies. ¿No? Pues bueno, aquí lo único que podemos hacer es ver los pies de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se manifiesta Dios? En la calma, en la tranquilidad. Cuando tú tengas esos momentos de reposo, de tranquilidad, de descanso del trabajo, del descanso de muchas cosas, busca a Dios. Porque Él te está esperando. En su palabra. Él está en su palabra. ¿Se acuerdan de Primera de Reyes, capítulo 19? Elías está destrozado. El profeta, el que oró y no llovía, 3 años y medio sin llover. Ese profeta estaba destrozado. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel le había dado igual lo que había hecho él. ¿Se acuerdan de la ofrenda, ¿no? del holocausto? Que bajó fuego del cielo y lo consumió, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel seguía ahí, con Baal. La reina no había entendido nada, la reina Jezabel, ni el rey Acab había entendido nada, sino que le perseguían para matarle. Él se va con una depresión, se deprimió. Alguien preguntó, ¿los cristianos se pueden deprimir? Sí. Moisés se deprimió. Mátame. Yo no quiero seguir con este pueblo, mátame. Elías se deprimió. Jonás se deprimió. Jeremías se deprimió. Y Elías estaba deprimido debajo de un enebro. Dios le alimenta, le da agua, una torta. Levántate y ve al monte de Dios. Levántate, y se fue al monte Horeb, ¿verdad? ¿Y qué pasó en el monte Horeb? Dice que se esconden en una cueva. Y cuando está dentro de la cueva, Dios le habla. Oye, sal, que estoy aquí. Y dice que hay un viento, como un huracán, ¿verdad? Y después del viento, ¿el qué? Un terremoto. Un terremoto que se movía toda la montaña. Y después del terremoto, un fuego que lo quema todo. Y después del fuego, un silbido apacible. Pero ahí, en esos capítulos, dice, pero Dios no estaba en el viento, en el huracán no estaba Dios. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. ¿Dónde estaba Dios? En el silbido apacible, Él estaba Dios. Por eso dice que cuando escuchó este silbido apacible, Él se cubrió el rostro. Porque sabía que ahí estaba Dios. Entonces, ¿dónde Dios se manifiesta? En la calma y en la tranquilidad, en el sonido apacible. Tú tienes que buscar a Dios en esos momentos. Para leer la Biblia, enciérrate en tu cuarto. No leas la Biblia con la televisión puesta. No leas la Biblia con los niños jugando a tu alrededor.
No leas la Biblia cuando tu marido o tu mujer te están molestando. No leas la Biblia cuando hay gente. Lee en casa cuando estés solo. Aliméntate rico, dulce, saludable. Y Dios se manifestará, sí o sí. Y tú crecerás, sí o sí. Pero hay que desearlo, ¿verdad? Hay que desearlo. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Él nos inspiró vida, ¿verdad? Y Él nos inspira el crecimiento. Colosenses 3:16 dice eso. Tercero, hemos visto en primer lugar que hemos visto una exhortación, desear. En segundo lugar que hemos visto que eso no viene de nosotros. Eso no viene de nosotros, tiene que ser el Espíritu de Dios que actúe en nosotros, porque lo hemos recibido. En tercer lugar, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 2. ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay un problema, hay unos obstáculos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Lean conmigo, por favor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y después viene, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que crezcáis para salvación. Nosotros debemos desear, pero antes hay que desechar. Para desear la leche, nosotros tenemos que desechar. El bebé, para poder alimentarse por la boca, tiene que desechar una cosa, que es su ligadura con su mamá. Mientras el cordón umbilical le está uniendo a la mamá con el bebé, el niño no va a querer nada, no va a querer alimentarse, ¿a que no? ¿Sí o no? No. Mientras el cordón esté con la mamá, el alimento pasa por ahí. El niño no va a desear nada. Tiene todo. Se está alimentando por el ombligo, pero se está alimentando. Él no va a desear. Cuando cortas del ombligo, es cuando él ya necesita algo. Dice, oye, aquí ya no entra. Oh, uy, qué cosa más rara. Tengo hambre. ¿Entienden? Hay que desechar algo. Algo de la otra vida. ¿Aquí qué dice que tenemos que desechar? Desechar implica quitarse algo de encima. Yo me tengo que quitar algo de encima. Yo me tengo que quitar algo de encima. Eso es desechar. Tengo que tirar. ¿Qué tengo que tirar? Aquí dice malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hay un problema. Muchas veces nosotros cuando pensamos que llevamos bien la vida cristiana, nosotros seguimos amamantando algunos pecados. ¿Se entiende esto, no? Nosotros seguimos amamantando esos pecados que teníamos en nuestra otra vida. Y como amamantamos estos pecados, no vamos a tener apetito por Dios, porque seguimos enganchados a esos pecados. Por eso hay que desecharlos. Hay que tirarlos. Hay que echarlos fuera. ¿Saben lo que hace el pecado? El pecado nos confronta, ¿verdad? El pecado, ¿no sienten eso? Que el pecado nos confronta con la palabra de Dios. Por eso hay personas que no quieren ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a ver que lo que están haciendo es pecado, se van a confrontar, se van a sentir mal, por eso prefieren cerrar la Biblia y seguir amamantando sus pecados. Por eso no oran. ¿Por qué no oras? Porque tú has cometido pecado, estás cometiendo pecado y sabes que si vas a orar Dios no te va a escuchar porque tú quieres seguir en tus pecados. Porque le sigues amamantando. Y quiero que entiendan bien esto de esta relación de pecados, podemos decir, ¿verdad? De primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Se han dado cuenta que aquí no hay una serie de pecados muy grandes como fornicación, asesinato, homicidio? ¿Se han dado cuenta? Hay una serie de pecados que tienen algo común. A ver si lo adivinan.
¿Qué tienen esta serie de pecados en común? Que todos ellos tienen relación con el amor fraternal, con el amor con los hermanos. En los versículos anteriores, ¿se han dado cuenta lo que dice? A ver, un momento, a ver si lo encuentro. Capítulo... Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo repito, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, sin hipocresía, sin mentira. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero la malicia, el engaño, la hipocresía y la envidia, y todas las detracciones significa hablar mal del hermano, ¿verdad? Levantar falso testimonio de los hermanos. Eso es una detracción. El perjurio. ¿Vale? Todas estas tienen relación con eso, con la falta de amor a los hermanos. Estos pecados. Malicia, ¿qué es la malicia? ¿Qué es la malicia? La malicia es hacer y pensar maldades contra tu prójimo. Porque tú tengas diferencias con él, porque seas de diferente país, porque seas de diferente carácter, por cualquiera causa que sea. Pero hay muchas personas que tienen esta malicia en el corazón. Piensan maldades contra sus hermanos, aun siendo hermanos en fe, pero tienen la malicia en el corazón. Desean a que les pase algo malo. El engaño. Utilizamos hasta la mentira para excusarnos dentro de la iglesia. Y les mentimos a los hermanos. Ay, no, hermanos, que hoy no puedo, es que, me viene más mal, uy. Entre los hermanos, el engaño. Hipocresía, ¿qué es la hipocresía? ¿Qué era el hipócrita? Hipócrita viene de la palabra hipócrates, en griego, que significa que es una máscara que se ponían los actores en el teatro griego. Esta máscara pretendía hacer eco, hacía eco para que se escuchara mejor la voz del actor. Y esas máscaras no eran la cara del actor, sino eran muñecos o imágenes que no se parecían a la realidad, sino que tenían la nariz muy larga, o los mofletes estos muy anchos, ¿verdad? Eran máscaras. Eran cosas que eran, pero que no eran. Eso es el hipócrita. Es, pero no es. Es un mentiroso. Por eso hay que tener cuidado con la hipocresía. Pareces una cosa, pero por dentro es otra. Envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es un pecado muy feo. Y es muy difícil una persona que diga, yo soy un envidioso. Tú puedes decir, yo soy un mentiroso. O yo soy un poco hipócrita, ¿no? Pero nadie puede, yo que soy un envidioso. Nadie se deleita en ser envidioso. Nadie le gusta, ¿eh? Es un pecado muy feo. Caín mató a Abel por envidia. Y la envidia es algo terrible. Y la envidia está en algunos hermanos. ¿Han oído alguna vez esta historia india? En la India dice que un joven encontró una lámpara maravillosa y la frotó. Y salió un genio y le dijo, te concedo un deseo, pero el deseo que tú concedas, yo le daré el doble a tu vecino. ¿Cómo? Sí, si tú pides $1.000.000, a tu vecino le voy a dar 2. ¿Vale? Espérate que piense un momento. Oye, ¿por qué no me dejas ciego de un ojo? ¿Entienden? Lo que yo te concedo a ti, a tu vecino, el doble. Bueno, si yo pido una casa, un palacio, mi vecino va a tener 2. Si yo pido una hermosa mujer, la de él va a ser del doble. Si yo pido 1.000.000, él va a tener 2. Está el poder de la envidia, que prefieren, déjame tuerto, y mi vecino se quedará ciego. Así es la envidia. Y todas las detracciones, es decir,
los falsos testimonios, las malas cosas que hablamos de los hermanos. Ven, todos estos pecados, van contrarios al amor fraternal, van en contra del amor que hay que tener en la iglesia. Por eso algunos no pueden crecer con la leche espiritual porque tienen estas cosas. Por eso dice que hay que desechar. Desechar. Porque estos pecados nos alejan ¿de qué? Nos alejan del amor de Dios. Nos alejan de la palabra de Dios. Y nos alejan, por supuesto, de los hermanos. Por eso vienen las enfermedades espirituales. Porque lastramos estas cosas. Y mientras lastremos esto no podemos crecer sanos. Por eso hay personas que pueden llevar 10, 20, 30 años en una iglesia, en el Evangelio, pero espiritualmente son bebés. Bebés. ¿Vale? Un poquito más. Estamos en 2 de Pedro, ¿verdad? Pero, escuchen, porque ya hemos visto 3 cosas, ¿verdad? Ya nos queda la última, ya brevemente. ¿Qué lleva la leche de la madre? ¿Qué lleva la leche de la madre? Mamás, ¿sí? ¿Qué lleva la leche de la madre? Vitaminas, vale. ¿Qué más lleva la leche de la madre? Calcio, proteínas, ¿no? Minerales, sí. Se están dejando algo fundamental. ¿Agua? No. ¿No? ¿Amor? Anticuerpos. Se están dejando lo fundamental. ¿Qué defensas tiene un niño cuando nace? Ninguna. ¿Qué medicamento puede tomar un bebé cuando nace? Ninguno. ¿Y qué le fortalece las defensas? La leche de la madre. Tiene anticuerpos. La leche materna tiene anticuerpos que van a servir para que el bebé se defienda de las enfermedades exteriores. ¿Y qué tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene esos anticuerpos que a ti te van a hacer falta durante toda tu vida cristiana. Esos anticuerpos con los cuales tú vas a tener que batallar con las enfermedades del mundo, contra Satanás, que va a venir a pincharte una infección vírica a través de pecado. ¿Entienden la importancia de tomar leche? No se trata de adulterar la leche. Aquí dice la leche espiritual no adulterada. Yo sé que aquí las madres han comprado leche esta en polvo que venden en la farmacia, ¿no? Te dice leche enriquecida con calcio, con nitrofitos, sulfitos y no sé qué más, ¿no? Pero ¿eso es una buena leche? No, esa es una leche que está adulterada. Básicamente viene en polvo y tú la tienes que añadir al agua, ¿verdad? Pues Dios nos quiere enseñar algo parecido. Nosotros tenemos que tomar la leche sin adulterar, sin cambiar. ¿Saben a qué se refiere eso? Se refiere a que muchas personas van a adulterar la palabra de Dios. La van a modificar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no haga de leche. Sino parece leche, pero no es leche. ¿La leche en polvo es leche? No es leche. Parece leche, pero no es leche. Alimenta, sí, pero no es leche. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros necesitamos esta leche espiritual toda la vida. El creyente va a necesitar la palabra de Dios toda la vida. Y espero que entiendan esto, de verdad es muy importante antes de que yo termine. Nosotros tenemos que leer la palabra todos los días. Todos los días. Si tú no entiendes esto, una de dos, o no eres salvo, o estás muy enfermo. Si tú no acudes a la palabra de Dios todos los días, o no eres salvo, vas camino del infierno. Vas camino del infierno y vas a arder por los siglos de los siglos. O estás muy enfermito. Y hay que pensar en esto. ¿Cómo un creyente no puede tener gozo en la palabra de Dios? ¿Cómo un creyente puede tener envidia de otros hermanos? ¿Cómo un creyente puede tener malos pensamientos hacia los demás? Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1. Les voy a leer yo, 1 de Pedro capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Perdón.
Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. No se puede explicar. Un gozo, algo inefable es algo que no se puede explicar. Y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Wow! ¿Cuántas cosas, no? Resumiendo esto, tú tienes una herencia incontaminada. Una herencia, ¿qué más? Inmarcesible. Una herencia incorruptible. Es algo que no se estropea, que no se rompe, que no envejece, que no caduca, que es eterno. Una herencia. ¿Para quién? ¿Para quién es esta herencia? Para ti y para mí. ¿Herencia de quién? Del Dios creador de todo el universo. ¿Eso qué quiere decir? ¿De quién es la plenitud del universo? ¿De quién? De Dios, todo el universo. ¿Y tú qué eres? Tú eres su hijo. ¿Y cuál es tu herencia? Todo el universo. ¿Y tú tienes envidia del hermano? Por eso dice que os alegráis con un gozo que no se puede explicar. El gozo es algo intrínseco. Intrínseco, es decir, algo que llevas dentro cuando tú comprendes que tú tienes una herencia en el cielo. Ahora sí, ahora puedes someterte a diversas pruebas, ¿no? Dice, ahora, bueno, por un poco tiempo puede ser que vuestra fe sea sometida a pruebas. Vendrán pruebas, claro, vendrá aflicción natural, vendrá persecución, obligatorio. Pero tiene que haber un gozo inefable. El gozo que dicen las personas, pero ¿por qué está tan alegre todos los días? ¿Por qué viene con una sonrisa a trabajar? A las 4 de la mañana, ¿quién se puede reír? A las 4 de la mañana, ¿quién puede venir cantando? Si solo dan ganas de maldecir a Incarlosa. ¿Verdad? Pero el creyente tiene gozo que no puede explicar, pero que puede decir, yo tengo una herencia en el cielo que Dios me ha reservado, no una herencia de la tierra. Cuando heredan en la tierra son cosas que se corrompen, como el dinero. Son herencias que se estropean, como las casas, y son herencias que se las lleva el viento, como las riquezas. ¿Entienden, hermanos? Pero Dios tiene una herencia para vosotros y para mí que no se puede calcular. ¿Y aún así no tienes gozo en tu corazón? ¿Aún así vives amargado? ¿Aún así brotan raíces de amargura en tu corazón? Acude a la palabra, entiende que Dios es tu Padre celestial y que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Calles de oro, mar de cristal. Créetelo. La Biblia no miente. Aún así no hay gozo en tu corazón. Por último y cuarto, Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cuál es el resultado de todo esto que hemos hablado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado?
para que por ella crezcáis para salvación. Está diciendo aquí Pedro que nosotros necesitamos beber la leche para crecer, para salvación. Claro, porque la salvación comienza un día, pero la salvación se va perfeccionando. ¿Entienden esta palabra? La salvación tú la aceptas un día, un solo día. He aquí día aceptable, he aquí el día de salvación. El tiempo aceptable te he oído. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Tú recibes la salvación un día. Tú no puedes estar en proceso. No, estoy en proceso de salvación. No, nadie está en proceso. O eres salvo o no. Así de sencillo. Pero la salvación continúa. La salvación continúa. Porque tiene que ser perfeccionada. Por eso hay que crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. 2 versículos vamos a buscar. Primero Romanos capítulo 8. Y ya les aseguro que termino antes de que empiecen a roncar. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Lean conmigo, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llama con un propósito. Dios te salva con un propósito. Dios te ama con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo saben? ¿No saben cuál es el propósito de Dios para con nosotros? ¿Qué? No, la salvación ya nos dio. Ya nos la dio. Pero dice que Él ya nos llamó y nos escogió y nos predestinó. ¿Para qué? Para un propósito. ¿No? Miren el versículo siguiente, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó Dios? ¿Por qué nos escogió Dios? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros estamos llamados, predestinados, escogidos para parecernos a Cristo. Tu propósito de tu creación, de ser tú una nueva criatura, el propósito es cada día parecerte más a Cristo. ¡Wow! Tenías que decir, ¿o no? ¿A Cristo? Sí. No, a Cristo, no a otro. Cada día tienes que parecerte más a Cristo. Ese es el propósito. No hay otro. Ser cada día más semejantes a Cristo. Miren, 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios 3, versículo 18. 2 de Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Os leo yo. Por tanto, nosotros todos, 3:18, 2 de Corintios 3:18, por tanto, por consiguiente, o sea, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nosotros vemos cara a cara la gloria del Señor. Lean conmigo cómo continúa el versículo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en mí? Me cambia día tras día, me va transformando. La palabra transformar viene del griego metamorfo. Metamorfosis. ¿Han oído esta expresión? Metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Por ejemplo, lo que hace la rana, ¿no?
La rana es un renacuajo, ¿verdad? Un puntito negro con una colita. Y poco a poco va transformándose. Pierde la colita, le salen las patitas de atrás, las ancas que están tan ricas, ¿verdad? Es una metamorfosis. Cambio de forma. Pues eso es lo que hace el creyente. Pero, miren, nosotros mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo. Si tú coges la Biblia y te miras en ella, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te va a transformar. Es una promesa de Dios. Dios solo obra a través de su palabra. ¿Entienden? Ana, Dios solo obra aquí, a través de su palabra. Carlos, ¿entiende? ¿Entienden? Liz, ¿entiendes? Dice que hay que mirarse al espejo. ¿Qué espejo? La Biblia, la palabra de Dios. Es donde tú te tienes que reflejar. Cuando ustedes se miran al espejo y se ven una legaña, ¿qué hacen? ¡Ay, una legaña! ¿Y se van a la calle? ¿No? ¿Qué hacen? Oh, se me corrió el rímel. ¿Sí? ¿O no? Uy, llevo mucho Pinterest. Estoy muy pálida hoy. ¿O no? La Biblia es ese espejo que te dice si estás sucio, si se te ha corrido el rímel, si llevas mucho pintalabios. La Biblia te dice cómo tienes que ir. ¿Para qué? Para que tú crezcas de gloria en gloria. Sin la palabra de Dios tú no puedes crecer. Sin la palabra de Dios tú no puedes madurar. Sin la palabra de Dios tú no puedes agradar a Dios. Sin la palabra no somos nada. ¿Entienden? Por último, les voy a decir unas palabras que dijo Charles Spurgeon. Dijo lo siguiente, Charles Spurgeon: la palabra de Dios nunca muere, la palabra de Dios nunca cambia. Hay quienes piensan que deberíamos de recibir un nuevo evangelio cada cierto año o incluso cada cierta semana. Pero esa no es la noción de Pedro. Él escribió y fue inspirado divinamente a escribir considerando lo siguiente: la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y nos da vida y permanece en nosotros para siempre. Tienes que alimentarte con la palabra de Dios. ¿Vale? Hay que alimentarse. Vamos a terminar aquí. Y oramos para que su Espíritu nos enseñe cómo alimentarnos. Señor Dios, que vives y reinas, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todas las cosas. Te damos gracias por habernos dado la Biblia, la palabra de Dios, tu palabra. Eso que algunas personas desprecian, eso que algunas personas no creen, eso que algunas personas, incluso entre los creyentes, dejan abandonadas en cualquier rincón de la casa o en cualquier rincón del lugar de culto. Esa palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. No podemos tomarla como un simple libro, como una reliquia, sino que es nuestro alimento espiritual, es nuestra comida, nuestra bebida. Nuestro Señor dijo: el que bebiere de esta agua, de él fluirán ríos de agua viva. El agua no es otra cosa que la palabra de Dios. Y ella es la que nos alimenta, nos fortalece, nos guía y nos cuida todos los días de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos des el conocimiento necesario para comprender esto. Que sin tu palabra no podemos hacer nada. Que separados de ti nada podemos hacer. Separados de tu palabra nada podemos hacer, Señor.
Como el bebé abandonado en un contenedor, nada puede hacer por sobrevivir si no viene alguien en su rescate. Nosotros somos esos bebés que necesitamos y clamamos día tras día por tu leche espiritual no adulterada. Danos de esta leche, Señor. Danos de esta agua. Danos de este pan. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar.